ser mañana que se haga de una vez. Usted dice viendo para acá, para allá. Este es el perfil bueno. Ok. ¿Cuál es su nombre completo? Cuando yo lo agarre, usted se agarra la mano aquí, sí. Pero no se suelta, porque ese es de ahí donde yo lo saco. Okay. Si se afloja, lo botan de ahí. Okay. Vamos a hacer la nariz con los pies. Nehemías Daniel Ramírez, ¿has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu suficiente Salvador? Por la autoridad dada a mí por nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a cantar otros cantos mientras salemos de aquí. Esta agua no se calentó y está como para sacar bien. Dios les bendiga. Y con su esposo para acá. Le digo al hermano Daniel, el agua está bien fría, hermano. ¿Qué tiene? Dice. Lo que sea de ser mañana, que se haga de una vez. Pase, hermano, para aquí. Ayúdele con el niño. Usted no lo cargue porque está bien resfriado ahorita. La hermana Teresa, María Teresa Huerta de Ramírez. ¿Saben, no? Nehemías Daniel. Usted tiene puro nombre de profeta. Nehemías Daniel. Esos dos libros están en la Biblia. Nehemías y Daniel. Le digo, lea la Biblia. Ramírez. La hermana quiere hacerse miembro. Él ya bautizado viene a ser miembro automáticamente. Le vamos a hacer su certificado de bautismo, su certificado de membresía. La hermana quiere ser miembro de la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? ¿Cómo decimos la iglesia? Y la hermana ya dice que está lista, ya por ahí ella se junta con las hermanas y empieza a trabajar y todo eso está bien lista. Ella viene de una iglesia de San Luis Potosí, ¿verdad, hermano? Ahí toda su familia son cristianos. Por acá conoció al hermano también y ya ahora él también viene a ser parte del pueblo de Dios. Amén. Y hermano Cardoso, usted me había dado su nombre, ¿verdad? Para que le hiciera una membresía. Ahí lo tengo, hermano, ya está hecho. Nomás que hoy me los iba a traer, pero no alcancé a hacerlos todos. Y hermano Jorge, a usted ya le di de usted, ¿verdad? Sí. Hermana Lali, si usted quiere uno también de membresía, ¿sí? Ok, le hacemos. Bueno, ¿quién más quería uno? Tómalo como un sí. Como un sí. Hermano Adelio, ya tengo el de usted, tengo el del hermano Gonzalo también. ¿Quién más? Kenny y Pamela querían uno también, ¿verdad? Axel ya tiene uno. Ok, sí, hermana Mari, hermano Conrado también quieren un certificado de membresía, ¿verdad? A ver, hermano José, apúntele ahí, secretario, sin pluma. Ahí apúntele, hermano Lazo, usted apúntele y me dan la nota porque luego yo quedo mal, pero ustedes no me dan las notas. ¿A quién más me pidió uno y no le he dado uno? Ok, bueno, ya terminamos, hermano, ya nomás terminamos aquí. Y queremos decirle al hermano Daniel, bienvenido a la familia de Dios. Amén. Adolfo, ¿verdad? Gracias que nos visitaste. Hoy aceptaste a Cristo, mire que pasaste, ¿sí? Ok, Adolfo, ponte de pie para que te conozcan los hermanos.
asegurarte algo. ¿Habrá alguien más que aceptó a Cristo? Ok, ¿habrá alguien más que yo no sé y aceptó a Cristo? Adolfo, quiero asegurarte algo. Como ministro de Dios, creyente del Evangelio de Jesucristo, aquí en la palabra de Dios dice que desde el momento que tú creíste, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que desde el momento que tú creíste, allí mientras estabas arrodillado, la palabra de Dios dice que tú vienes a ser hecho hijo de Dios. Ahora dice la gente, pues si todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice que no. Dice, pues entonces, ¿qué somos nosotros los que no somos hijos de Dios? La palabra de Dios dice que somos creación de Dios, pero no hijos. Se viene a ser hijos cuando alguien viene aquí y acepta a Cristo, o en su casa o en la calle, cuando dicen yo acepto a Cristo, entonces Dios les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Adolfo, bienvenido a la familia de Dios. Próximo paso es bautizarse. No te esperes mucho tiempo, porque cuando esto del bautismo pasa así rápido, porque si lo piensa mucho se hace largo y al último le empiezan a llegar las dudas. A ver, vamos a ponernos de pie y gracias, hermanos. Dios les bendiga, los felicito. El agua fría, bien fría, hermana. Bienvenida a la casa de Dios. Bienvenida a la familia de Dios. Con cuidado, hermano. Vamos a orar para ser despedidos. Vamos a pedirle al hermano.